¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy estamos aquí para observar un tema súper interesante para la Academia de Ajedrez a Distancia. En este caso, este tema se trata de el sacrificio defensivo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, simplemente decir que en algunas situaciones, cuando estamos bajo un tremendo ataque, una de nuestras posibilidades más importantes a la hora de la defensa es sacrificar material para poder resistir. En general, suele pasar que sacrificamos algo y tenemos ciertas compensaciones posicionales que el jugador adversario fue dejando para conseguir el ataque. Recuerden que en general, si queremos generar un ataque, normalmente el otro va a tener algún tipo de compensación, ¿no? Normalmente no solemos atacar y que el otro no tenga ningún tipo de ventaja. Por ejemplo, puede pasar que tal vez para generar el ataque tengamos que ceder la pareja de alfil. Es decir, que si el otro logra defenderse, podría en cierta manera, en un final, tener la ventaja de la pareja de alfiles. Esto es lo que normalmente suele suceder en el ajedrez. Por supuesto, hay situaciones donde tenemos todas las ventajas. Bueno, eso es porque probablemente el rival no haya jugado de la mejor manera y podríamos decir que tenemos una gran ventaja, ¿sí? Pero normalmente en partidas donde tenemos fuerzas iguales, donde el rival no cometió ningún tipo de imprecisión, cuando estamos atacando, algún tipo de ventaja posicional normalmente debería tener el rival. Bueno, veamos. En esta partida, bueno, los jugadores son Brandenburg con las piezas blancas contra Rustemov, ¿no? Jugador especialista, de hecho, en el siguiente sistema que vamos a observar. Defensa francesa, caballo D2 y D por E4. Esto se llama la variante Rustemov, luego de alfil de 7. Esto es la variante Rustemov de la defensa francesa, ¿sí? Justamente aquí veremos una de las partidas con su especialista. Es muy interesante tener presente de que en general este tipo de posiciones son súper sólidas para las negras y que bueno, en principio intentamos contraatacar el centro con el alfil sobre C6, pero la idea principal en realidad es intercambiar ese alfil para luego, ¿sí? Por ejemplo, como pasó en la partida caballo F3 alfil C6, y la idea es en algún momento intercambiar el alfil por este caballo o por este caballo y luego jugar con C6, llegando a una estructura de peones más conocida como caro eslava, ¿sí? Porque sucede en la caro can, sucede en la eslava, en la francesa, en la escandinava, es decir, es una estructura de peones realmente súper importante a la hora de jugar con piezas blancas y con piezas negras, ¿no? Entonces, claro, cuando jugamos con C6, uno de los grandes problemas que solemos tener es el alfil encerrado sobre C8. Es por esto que Rustemov pensó, bueno, ¿qué pasa si juego el alfil rápidamente, lo intercambio y luego genero la estructura? En ese caso vamos a tener una estructura con los peones sobre casillas blancas y mi alfil corriendo por casillas negras, con lo cual no estaría estorbado por los propios peones. Por eso alfil de 3 fue jugado, caballo de 7, enroque corto y caballo GF6, ¿no? Caballo E de 2, alfil E7. En contrapartida podemos observar que el blanco tiene una buena ventaja de espacio. Esa es un poco tal vez la debilidad del sistema, aunque también es su fortaleza, porque es verdad que el negro al estar jugando esta posición de forma un poco tal vez defensiva, le cede al blanco la posibilidad del avance de peones. Entonces muchas veces el plan del negro consiste en esperar a que el blanco avance todos sus peones y de repente generar algún tipo de contrajuego por el flanco de dama, ¿no? Entonces, muy interesante tener presente que no tener, por ejemplo, desventaja en espacio no significa de hecho en sí que vayamos a estar peor, ¿sí? Simplemente podemos contraatacar luego esa ventaja de espacio y quedar en una posición realmente muy buena. Entonces, el juego prosiguió de esta manera y ahora Rustemov hace una jugada muy interesante que es B5. Bueno, ¿cuál es la idea de este tipo de jugadas? En general, la idea principal es evitar los posibles C4. ¿Sí? Es verdad que ahora es posible, pero también es verdad que destruiría un poco la estructura de peones de blanco. Lo ideal sería poder avanzar en C4 y que no tenga que tomar. De hecho, aquí la amenaza posicional, podríamos decir, es B4. Tras lo cual C4 ya es directamente no una buena jugada porque podemos tomar y dejar un peón aislado, ¿no? Por esta razón el blanco jugó A3, evitando B4, torre B8, ¿no? Con esta jugada lo que intenta hacer el negro es que cuando jueguen el blanco C4 y yo capturo B por C4,
es imposible tomar de peón B por el hecho de que el alfil en B2 está colgado, ¿no? Entonces, si tiene que tomar con piezas, nuevamente jugamos contra un peón aislado. Es verdad que tampoco significa esto que la posición del negro esté ganada, ni mucho menos. Pero bueno, es una forma interesante de intentar generar debilidades al jugador adversario. Torre 1, A5 fue jugado aquí, aunque podríamos decir que esta jugada tal vez sí sea un poco apresurada, porque, por ejemplo aquí, un alfil de 5 también era muy interesante. La idea principal es que, por ejemplo, si dama E2, A6, y ahora que el blanco, perdón, juega A4 intentando de generar molestias por aquí, alfil C6 nuevamente, defendiendo el peón y amenazando B por A4, ¿no? Y esta posición parecería ser que está bastante bien para las piezas negras, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando jugamos A5, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, básicamente aquí existe una situación muy interesante y es que el blanco puede jugar ahora C4 y ustedes dirán, pero pará, ¿no era que no podía jugar C4 porque me hacían B por C4 justamente y quedaba peor porque no puedo retomar de peón B? Claro, eso es verdad, pero aquí existe una excepción. Y esto es lo interesante del ajedrez. En general nosotros podemos saber algunas reglas concretas, ¿sí? Como por ejemplo, acá en este momento no me conviene, pero claro, el ajedrez no es solamente una cuestión de reglas, también es una cuestión de momentos exactos, momentos concretos. Y aquí, luego de caballo por C4, hay que también tener presente de que no es solo el hecho de que, ok, no puede tomar con peón B, sino que ahora el peón de A5, y aquí está el detalle de la posición, ¿sí? El peón de A5 está bajo ataque, ¿no? Entonces, por ejemplo, si torre 8, caballo 5, alfil de 5, y bueno, esta posición donde el blanco tiene realmente muy buena iniciativa, ¿no? Pero noten que aquí el problema principal para las piezas del negro es que este peón en A5 está un tanto débil, ¿no? Bueno, entonces vino dama E2 en la partida. C4, como hemos visto, hubiera sido tal vez un poco mejor. A lo cual el negro responde con alfil por F3, caballo por F3 y C6. Noten cómo empieza a poner todos sus peones en casillas blancas. El color, digamos, diferente, color diferente al alfil de casillas negras para que éste pueda transitar tranquilamente en la posición, ¿no? Podría ser aquí, podría ser tal vez en D6, ¿no? Atacando el enroque, quién sabe. Pero en cierta manera, ninguno de los peones negros, perdón, molesta al alfil de casillas negras. Entonces, caballo G5 fue la jugada hecha por Brandenburg. Bien, G3 tal vez hubiera sido un poquito mejor, porque ¿cuál es la idea? Supongamos que el negro, de hecho el negro en este tipo de posiciones lo que suele intentar hacer es jugar en este estilo. Dama B6, por ejemplo torre D1, torre F8 y generar una presión sobre el peón de D4 o sobre alguno de los peones que estén demasiado avanzados, ¿no? Entonces la idea sería algo así, pero el blanco también tiene sus ideas y una de ellas es jugar con H4. Y esto es muy interesante porque si por ejemplo caballo D5, H5 y el blanco realmente está debilitando en el enroque del negro, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de juego hubiera sido realmente interesante por parte de las blancas, ¿no? Creo que tal vez hubiera sido una pequeña mejora con respecto a la partida. Bueno, en el juego vino caballo G5, como hemos dicho, y aquí el negro jugó dama C7, desarrollo simple, defendiendo la posición. Ahora, el tema es el siguiente. Claro, caballo G5 era parte de otra idea, y era la de jugar con D5. Entonces, claro, ahora nos encontramos con un gran problema en principio para las piezas del negro, porque no podemos capturar con peón E por el simple hecho de que el alfil de E7 está colgando, ¿sí? Si tomamos de caballo, bueno, alfil por H7 jaque, seguido de dama H5 y casi como que estamos abandonando, ¿no? Tendríamos que abandonar en esa posición. Realmente no luce demasiado buena. Entonces, única jugada C por D5. Y uno dirá, bueno, pero ahora capturo este peón y la verdad es que no parece que sea todo muy terrible porque, por ejemplo, si alfil por B5, puedo jugar H6 simplemente y a caballo F3, caballo 4. Y bueno, parecería que la posición del negro está muy bien. Y que de hecho pienso que está bastante razonable, ¿no? Noten cómo ahora, luego del intento de ataque de las blancas, el negro está controlando muy buenas casillas, ¿no? O sea, pienso que aquí está realmente muy bien. Y alfil E5 se contesta con alfil D6, ¿no? Así que no hay ningún problema táctico. Bueno, esto podría parecer en primera instancia. Pero claro, aquí descubrimos que la idea del avance sobre D5 no era retomar el peón de B5, sino liberar la diagonal del alfil. Entonces comenzamos a observar de que el blanco tiene muchas piezas apuntando a nuestro enroque, ¿no? Y de hecho intenta sacar provecho de esto con caballo por H7, ¿no? Ok, aquí es cuando debemos pensar un poco. Les recomiendo frenar el video, poner pausa
al video e intentar resolver cuál les parece es el mejor método defensivo para las piezas negras. ¿Qué opinan? Bueno, supongo habrán puesto la pausa, habrán analizado un poquito. Bueno, aquí la verdad es que hay que aceptar el sacrificio. Caballo por H7, alfil por H7, rey por H7, dama H5 jaque, rey G8. Y de hecho aquí nos podríamos preguntar, y bueno, pero ¿por qué sacrificó una pieza al blanco? Parece que no hay realmente mucho ataque. Les recomiendo, si no lo han hecho, en la Academia de Ajedrez a Distancia yo hice un video acerca del doble sacrificio de alfil, ¿sí? Les recomiendo que vayan a verlo, ¿no? En el canal de YouTube o asimismo en la página de la Academia. Eh, Me parece súper interesante para que tengan presente que aquí, de hecho, la idea principal del blanco era jugar con alfil por G7, doble sacrificio de alfil, que en primera instancia luce realmente súper peligroso, porque de esta manera lo que hacemos es eliminar de una vez por todas la posibilidad de algún tipo de escudo de peones para las negras, ¿no? Entonces, al quedar el rey sin ningún tipo de defensa, esto parece devastador. Pero, digamos, primero y principal, ¿qué pasa si torre 3? Porque esta también sería una jugada bastante natural, ¿no? O sea, torre 3, pasando la torre. Bueno, aquí bloqueamos. O sea, podemos jugar dama F4, torre H3 y bloquear simplemente la acción del alfil, ¿no? F6. Y si, por ejemplo, jaque, rey F7. Y si jaque, G6. Y si aquí, rey E8. Dama por rey de 8. Noten cómo no hay ningún tipo de ataque realmente. Caballo 5, sea alfil por, dama por. Estamos atacando la torre. No hay ninguna amenaza. Si dama G7 en muchos casos. Bueno, obviamente aquí tenemos dama por A1, ¿no? Pero en otros casos, si dama G7 tenemos hasta torre B7 si fuera necesario. O torre de 8. Es decir, el ataque ya no es real por parte de las blancas. Y de hecho están completamente perdidas. Porque tienen pieza de menos. Y no hay ningún tipo de compensación, ¿no? Bueno. Por esta razón vino alfil por G7, rey por G7, dama G4, para que el rey no pueda escapar vía F8, rey H6 y torre E3. Entonces aquí nos encontramos de repente con una situación crítica, donde parece que el ataque de blanco es real, donde parece que nos están por ganar, de hecho, por ataque, que estamos a punto de abandonar, porque el rey está ubicado sobre la banda del tablero en H6, la torre está pasando y nos están amenazando torre H3 y jaque mate. ¿Bien? Entonces, es muy interesante porque supongo que Rustemov, en cuanto aceptó caballo por H7, había calculado que esto era posible. O por lo menos debería ser así, ¿no? Cuando uno está defendiendo es necesario anticiparse a las ideas del adversario. Entonces, aquí pienso que Rustemov había previsto esta defensa que hay a continuación, pero los invito a ustedes, si no lo han visto aún, que intenten encontrar cuál es la mejor alternativa defensiva para las piezas negras. Bueno, imagino habrán pausado el video ya. Si no lo hicieron, recuerden, es muy importante entrenar con los videos también. No se trata solo de aprender el concepto, sino de poder aplicarlo, ¿sí? Y para eso necesitamos pensarlo por nosotros mismos. Bueno, supongo que ya habrán, entonces, los que ya frenaron, habrán calculado un poquito la posición. Habrán notado que, por ejemplo, alfil G5 es única, ¿sí? No hay otra alternativa para evitar el jaque mate. Torre H3, rey aquí, y también seguramente habrán notado que el problema radica en toda esta variante en F4, ¿no? Porque F4 realmente parece una jugada muy fuerte, ya que amenaza dama por G5 mate, ¿sí? Y si por ejemplo dama por F4 sigue dama H5 jaque, rey G7, dama H7 jaque, rey F6 y torre F1. Es más, posiblemente muchos jugadores hayan visto esta posición, pero la hayan descartado porque dijeron, bueno, y acá pierdo la dama, así que busquemos otra. Y se habrán encontrado con la sorpresa de que no había tantas variantes realmente. Es verdad que existían algunas alternativas interesantes de defensa, pero es muy interesante también notar que aquí muchos descartarían solo por el hecho de que perdieron la dama. Y aquí es cuando está justamente nuestro tema principal de esta lección. Normalmente, cuando nos estamos defendiendo y sobre todo cuando nuestro rival ya sacrificó material, el contrasacrificio defensivo es realmente muy importante tenerlo presente, porque aquí es verdad, se pierde la dama, pero si contamos las piezas que tenemos a favor y en contra, nos daremos cuenta de que en realidad el que tiene la ventaja material es el negro, porque tiene dos piezas y una torre a cambio de la dama, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, en realidad el negro no es que tiene desventaja material, todo lo contrario, tiene ventaja material, ¿sí? Porque si contamos
la cantidad de puntos entre cada pieza. Una torre vale 5, el caballo vale 3, ya vamos 8, más un alfil 3,5. En este caso tenemos 11,5 contra una dama que vale solamente 9. Entonces, noten cómo en este caso el que tiene ventaja material es el negro, ¿sí? Por supuesto, como seguramente se preguntarán, es verdad esto, pero una dama es una dama, ¿no? Es peligrosa siempre. Bueno, recuerden esto, es importante la coordinación de piezas, ¿sí? Si el negro estuviera descoordinado, podríamos decir hasta que tal vez no es del todo claro el hecho de que las piezas sean favorables. Pero aquí, noten que luego de caballo E5, todas las piezas del negro están bien coordinadas. Dama H5, torre H8, vino dama E2, y luego torre por H3 tenemos un final en donde se enfrentan alfil caballo torre contra dama. Este final, básicamente, con buena técnica, está ganado, ¿sí? No es que es un poquito de ventaja, está ganado. Lo que pasa es que debemos jugar muy preciso, debemos jugar realmente correcto para que este final se transforme en victoria. Lo que tenemos que tener presente, como les conté, tienen que mantener la coordinación de las piezas, si no es posible que la dama pueda generarles complicaciones. Alfil F4, dama E1, B4, dama H4, fije 5. Noten todas las piezas juntas. Dama F2, vino rey G6, H4 y alfil F6. Todas las piezas juntas. Eso es importantísimo. H5, rey G7, vino A por B4, A por B4, dama F4, amenazando H6, torre H8, muy simple, jaque, rey F8, vino aquí torre por H5, gran jugada, porque la táctica también nos ayuda en esta posición, ¿no? Ahora, dama por F6 no es posible debido a torre F5 jaque. Entonces vino dama por B4 en la partida, rey G7 y se empieza a definir esto, ¿no? Porque claro, el rey contra varias piezas del negro atacando no puede hacer nada, ¿no? Está descubierto básicamente. Rey G2, alfil D4, noten la coordinación de piezas. Dama C6 y todo defendido. Torre F5, H4, bueno, vino caballo para H4, rey H3, caballo aquí, rey G2, caballo 1. Y en esta posición el blanco decidió abandonar. Bueno, por supuesto podría haber continuado un poquito más la partida, pero bueno, digamos al alto nivel, realmente esto está completamente perdido, porque la única esperanza que tiene aquí el blanco es que el negro cometa un error gravísimo y deja alguna pieza colgando. Esa es la única manera, pero aquí estamos ya al borde de una red de mate, ¿no? Es muy raro que Rostemov, un jugador del Elite Mundial, se equivoque tan gravemente y por eso es que el blanco decide dar la partida por ganada. Bueno, este ejemplo me parece muy pero muy interesante a la hora de comentar lo del sacrificio defensivo. Muchos jugadores en la posición crítica, ¿no? Por ejemplo, que la posición crítica que es esta, hubieran descartado esta variante por este hecho, por el torre F1. Entonces, lo que tienen que tener presente cuando se están defendiendo, sacrificar material contra sacrificar, cuando por ejemplo nos sacrificaron para atacarnos, contra sacrificar material para poder mantener la posición, que el ataque termine y tener compensación, es un muy buen recurso a la hora de defendernos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta lección, que se haya entendido el concepto y nos estaremos viendo en una próxima lección para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias.